tal? Buenos días. Dando continuidad al desarrollo del concepto de innovación educativa, pues vamos a avanzar en nuestro curso. Bienvenidas y bienvenidos nuestros alumnos y alumnas, y pues a algunos despistados que anden por ahí navegando en la red y hayan caído por fortuna en este video y en este canal, les doy la bienvenida. Les pido que se suscriban. En este canal promovemos el diálogo, la discusión, el análisis de diferentes temas educativos, y tomamos como pretexto los cursos de maestría y en administración educativa, en educación superior, el doctorado en gestión educativa, para poder desarrollar algunos conceptos que, si bien van ligados en secuencia con una trayectoria educativa, pues sirven como alimento, como refresco para quien está interesado en escuchar algunas opiniones con respecto a estos temas educativos, y pues espero que les sea de utilidad para enriquecer su conocimiento, algún trabajo que estén realizando, algún debate que estén preparando. Pues vengan, son bienvenidos, y estamos para servirles en este canal que se desarrolló precisamente para eso, para tener este foro y compartir estos momentos reflexivos. Bien, pues mi nombre es Eric Tigrán Sánchez Melchor, soy el docente responsable y honrosamente pues muy contento de llevar esta materia de innovación educativa. Enmarcamos esta primera etapa de la reflexión en una lectura del contexto que considera un servidor importante para poder entender desde una perspectiva del pensamiento crítico el fenómeno de la innovación educativa. Revisamos la importancia de acercarnos a la complejidad, al pensar la complejidad para poder entender los fenómenos actuales. ¿Qué es pensar la complejidad? Es establecer las relaciones sistémicas que enmarcan, que se establecen dentro de no solamente la conceptualización, sino el ejercicio del concepto en el contexto de la realidad. Es decir, pensar sistémicamente es pensar de forma compleja. Después nos acercamos a comprender una versión del sujeto posmoderno que nos puede dar luz de qué está sucediendo en nuestra cotidianidad en el aula. Y tercero, pues enmarcar este fenómeno, insisto, en la Agenda 2030 como consecuencia del pensamiento posmoderno y como consecuencia de una reflexión de un paradigma histórico que está empezando a consolidarse o que ya lleva tiempo consolidándose, que no lo logra del todo, puesto que se sospecha desde el pensamiento crítico pues que tiene una fuerte carga ideológica. Entonces hicimos este ejercicio crítico, lo acompañamos con la reflexión de un excelente ensayo que es el ensayo de Isaac Asimov, y que creo que vale la pena que lo revisemos. En este contexto, sí podemos empezar a construir la noción de innovación educativa desde una perspectiva más seria, más sutil y con más trascendencia. Entonces, como una premisa fundamental es alejarnos de la idea de que innovación educativa tiene que ver solo con tecnología y que tiene que ver solo con cosas nuevas. Una de las primeras premisas que va a guiar nuestra reflexión es que la innovación efectivamente tiene que ver con lo nuevo. De hecho, de ahí viene su estructura etimológica. Pero lo que nos interesa de esta idea de incorporar herramientas, conceptos y en ese contexto instrumentos, dispositivos, metodologías nuevas a algo que ya existe, tiene que estar ligado forzosamente con el resultado pragmático de que mejore las condiciones en cualquier área, no solamente en la educación.
pero particularmente en la innovación educativa vamos acercándonos a algunas definiciones. Se define como la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los materiales, los métodos, los contenidos o los contextos socioeducativos con el fin de mejorar los resultados del estudiante. Esta dicotomía o este binomio, innovación-mejora, tiene que estar afianzado, porque no solamente buscamos una situación, permítanme la expresión, cosmética, es decir, que se vea mejor, que se oiga mejor, que parezca mejor, que sea solo divertida, sino que se traduzca en que la praxis educativa represente una condición de que sea más sencillo, que sea más productivo, que se abarque más con menos esfuerzo, que se llegue más lejos y que tenga alguna forma de ser medible y que nos acerque a una praxis educativa más eficiente, más eficaz y más productiva. En ese contexto es importante tener como algunos referentes. Nos vamos a lo clásico, el constructivismo de la relación Piaget-Vygotsky. La innovación suele sustentarse en la idea de que el alumno es el constructor de su propio conocimiento. Los cambios innovadores buscan mover al docente de rol de transmisor a facilitador, pero también mover al docente de ser un discurso prescrito, autoritario, a convertirse en un acompañante, en un facilitador. Hemos escuchado mucho esa frase, pero también en alguien que técnicamente le genere herramientas, le genere modelos al alumno para poder interpretar mejor los contenidos informativos y que haga esa transformación de la información al conocimiento. Esto implica que la información tiene que convertirse en algo útil que le ayude al alumno a interpretar, transformar o ejecutar patrones, ideas, algoritmos, y que cambien la realidad. Creo que esto ya lo tenemos. Desde Dewey se fundamenta en que la educación debe ser activa. Este es un discurso ya muy sonado y conectada con la realidad. Nos vamos a Ausubel, el aprendizaje significativo que transforma, que parte de la realidad del contexto del alumno para que lo comprenda mejor. Rogers también nos explica que las nuevas ideas y prácticas se propagan dentro de un sistema social, es decir, no hay en ningún contexto un modelo educativo que no se vea afectado y que afecte un contexto social, tanto del espacio educativo como son los alumnos en un grupo, como una sociedad completa. Entonces, esta relación sistémica de la innovación con todas las condiciones que lo rodean son fundamentales para poder desarrollar proyectos de innovación educativa, que es lo que quisiéramos llegar a hacer, porque si la noción de innovación educativa se agota a herramientas nuevas, pues a lo mejor un taller de tecnología de la educación sería lo que necesitaríamos, pero no. Estamos reflexionando sobre el fenómeno de la innovación educativa. Entonces, hay que tomar algunas variables importantes. Para que la innovación educativa trascienda y sea objeto de una transformación significativa, tendríamos que contemplar las siguientes condiciones: la intencionalidad, que sea evidente que hay una causalidad y un propósito; la apertura y la flexibilidad del sistema educativo, pero también del sistema administrativo, que nos permita que esa innovación no se convierta en un problema. Esto es algo que frecuentemente sucede en algunas instituciones que no llevan una relación paralela entre el avance académico, tecnopedagógico y la posición de la administración para poder sostener estos cambios. Esto pasó mucho con el tema del constructivismo y su aplicación en la escuela, cuando el constructivismo nos decía que la lista era un método de control casi autoritario, que los espacios cerrados representaban pues las fronteras
de una educación encriptada, y de pronto la gente empezó a salir de los salones. El control como se concebía afectó a la administración. Entonces, ojo, siempre un proceso de innovación educativa debe contemplar la variable de la administración. La pertinencia, que tiene que ver con que sea lo más cerca, lo preciso que se necesita en ese contexto. La sostenibilidad, que implica que los ejercicios no sean aislados, ni sean objeto solamente de un tiempo, que sean esfuerzos aislados, que no sirvan como un proyecto sistémico, repito, que se pueda repetir, que se pueda reutilizar. Y pues el tema de la evaluación. A veces la propia innovación nos desconcierta y nos deja fuera del marco de cuáles son los indicadores, cuáles son los propósitos y la causalidad. Entonces, la evaluación y la innovación deben de construirse con una sola idea de conjunto. Muy bien. Para cerrar este video, es importante considerar en el tema de la innovación algunas dimensiones que me interesa mucho pues comentar con ustedes. El componente ontológico, que tiene que ver con la intencionalidad, ya lo comentamos. El para qué. La pregunta siempre es para qué. No es cómo, no es por qué todavía. Eso va a ser después. Cada vez que nosotros desarrollamos una idea de innovación educativa, tenemos que partir del para qué lo estamos haciendo. Si el para qué no nos alcanza más que para describir, repito, una situación cosmética, de que sea más impresionante, de que sea más atractiva, es una variable que se vale. Sin embargo, se queda corto con lo que nosotros definiríamos con innovación educativa. Aquí estaríamos hablando de un valor estético que es importante. Me parece que en la medida de que lo que presentemos como contenido en los ámbitos educativos debe tener una alineación con la visión estética. Sí, yo creo que es útil, yo creo que es importante, pero no es suficiente para un ejercicio de transformación. El componente axiológico, es decir, los valores. ¿Cuáles son los límites morales que nosotros establecemos para desarrollar esta innovación? Y voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para la redacción de los ensayos. Si bien la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar nuestros escritos, ¿hasta dónde es ético? Y la ética tiene que ver con la verdad y tiene que ver con el fin último, la tautología. Si la idea es que nuestros alumnos desarrollen una habilidad, desarrollen un conocimiento, y la innovación educativa termina un producto mejor de lo que esperábamos, pero sacrifica la causa y el propósito, entonces ahí tenemos un dilema ético. ¿Sí me explico? Y esto no tiene que ver con el tema de los valores entendidos como el deber ser, sino como el ejercicio práctico de la ética cuando estamos en busca de un propósito específico. La pertinencia, que es un tema que ya lo comentamos. La equidad, que nos obliga a que la mayoría de los alumnos tengan la condición para poder participar con la misma oportunidad. Es decir, si la innovación educativa establece una brecha económica, tecnológica, de conectividad, estamos dando privilegios en lugar de establecer una forma mejor de obtener el conocimiento, porque sí, le va a ser beneficioso a unos. El componente metodológico, que debe enmarcarse entre la génesis, la implementación y la institucionalización. Y les digo que ustedes dirán, bueno, yo como maestro, si tengo una idea de innovación, ¿tengo que hacer todo esto? No necesariamente, pero si lo estamos viendo desde la parte institucional, desde usted como un director, desde usted como un supervisor, desde usted como un ATP, la recomendación es que sí, porque lo que buscamos desde la institución es la sistematización. El docente, en su práctica
cotidiana, le puede parecer exagerado toda esta reflexión, pero recordemos que estamos a nivel de doctorado y eso nos obliga a pensar en la complejidad. El componente cognitivo, que es el aprendizaje profundo, es decir, el propósito pedagógico de la innovación educativa tiene que estar bien descrito, bien ubicado, bien acotado. Y finalmente el componente sistémico, que tiene que ver con las correlaciones que va a tener esta innovación educativa en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo administrativo, en cuanto a la socialización. Entonces, cuando estamos hablando de innovación educativa en abstracto, no estamos hablando de una buena práctica en clase, no. Estamos hablando de un ejercicio, de una institución que por una vocación de servicio educativo, que por una intencionalidad de permanecer a la vanguardia, por esa inquietud de empezar a hacer cosas diferentes para ofrecer mejor servicio, se empieza a consolidar en un proyecto que tenga como característica la innovación permanente. A eso se refiere esta reflexión. Espero que enmarcamiento les ayude a hacer mejor su trabajo, a tener una lectura un poco más guiada. La actividad de esta semana es elaborar una infografía por cada una de los componentes que les acabo de mencionar, para que al final ustedes puedan construir una noción de innovación educativa pues sustentada. Quedo a la orden para cualquier duda, para cualquier interacción. Es un placer para mí llegar a sus casas, a sus oficinas, a su celular por este maravilloso medio. Y me despido, soy Eric Tigrán y estoy a la orden.